Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su clase de hoy. Bueno, pues estamos hablando sobre, hemos estado y hablamos en la última clase sobre el núcleo del sujeto. Hoy vamos a hablar sobre el predicado y el núcleo del predicado. Entonces, hoy vamos a definir qué es predicado y cuáles son sus componentes, cuáles son sus tipos, y así vamos a poder tener ya todo el tema completo que sería la oración, la estructura, vimos la estructura morfológica de la oración, y ahora vamos a ver, pues, ya vimos sujeto, núcleo de sujeto, predicado, núcleo de predicado, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues el predicado en una oración es lo más importante, es muy esencial, porque en el predicado es donde se dice todo y se indica también todo lo que es el tema de la oración, o sea, de qué trata la oración. En el sujeto vemos quién es el protagonista, quién es la persona que se encarga de realizar, de protagonizar, así vamos a decirlo, la acción que nos va a marcar en el predicado, y en el predicado vemos la acción, qué hace, cómo lo hizo, en dónde lo hizo, tenemos una información mucho más amplia, ¿no? Entonces, en el predicado es donde se informa sobre el tema y se estructura en torno al verbo. Siempre que hablamos de predicado vamos a hablar de verbos, porque ahí es donde se encuentra la parte más importante del predicado, en el verbo, ¿ok? Y pues siempre está de acuerdo con número y persona, el número y la persona en cuanto al sujeto, ¿ok? Dependiendo de eso también se va a determinar, dependiendo del número y la persona que se trate en el sustantivo, va a determinar también cómo va a ir conjugado el verbo, ¿ok? Entonces, el verbo en el predicado es en forma impersonal, en tercera persona del singular, y el núcleo de un predicado es el verbo, es la parte más significativa, ¿no? El verbo es la parte esencial, puede ser este, acomodado de diferentes formas, pero siempre debemos de tratar de identificar el núcleo del predicado, porque ahí es donde va a estar la clave para poder comprender qué es lo que la persona, el sustantivo, está haciendo. ¿Ok? Entonces el predicado es esa parte que nos permite poder entender este, a qué hace la persona, ¿ok? Y en qué tiempo lo está haciendo y en qué lugar. Muy bien. Entonces, dentro de los verbos que se encuentran en el predicado, tenemos diferentes tipos de verbo, ¿ok? Tenemos el verbo transitivo directo, verbo transitivo indirecto, verbo directo e indirecto y el verbo intransitivo, ¿ok? Entonces, esos serían los tipos de verbos que nos van a expresar cuáles son los estados, y se llaman copulativos porque tienen las mismas características de un predicado nominal, ¿ok? A lo mejor suena un poquito confuso, pero vamos a tratar de irlo usando un poco conforme vayamos avanzando, ¿ok? Muy bien. Entonces el predicado es un objeto directo o indirecto de un objeto que puede aparecer precedido por la preposición. Y entonces, pues cuando no hay posibilidad de encontrar un predicativo en oraciones, pues en las que aparecen los verbos en acción, tiene como núcleo un nombre que desempeña la función de un predicativo del sujeto. ¿Ok? El sujeto del predicativo es un término que caracteriza al sujeto como intermediario entre el verbo con el verbo de acción. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos de predicados, los vamos a ver en un poquito más adelante, pero quiero comentarles esto. En los verbos que están en el predicado hay dos tipos de relación. La primera es la relación que tiene con el objeto y su predicativo, es decir, su acción. Cuando hablamos de predicativo nos estamos refiriendo a la acción, ¿ok? Entonces, el papel del predicado, así como el del sujeto, pues es muy importante porque es un segmento extraído de la estructura interna de las oraciones. Entonces, el resultado de este proceso, pues nos da un análisis sintáctico. Esto quiere decir que nos permite entender el contexto de la oración, en dónde se desarrolló, cuándo se desarrolló, quién la desarrolló, y entonces ya podemos tener así la plenitud de la información necesaria para poder explicar o entender qué es lo que se nos está diciendo. ¿Ok? Entonces, el predicado solo muestra una importante caracterización de las palabras en términos sintácticos del contexto. ¿Ok? Entonces, el predicado nos ayuda también a tener un acuerdo
y un entendimiento entre lo que se nos está planteando en la oración y lo que está tratando de decirnos el verbo. Entonces a esto se le denomina el tema de la oración. Ahora, el predicado no es decir qué es lo que se dice del sujeto, sino más bien es establecer la importancia entre lo que se dice del sujeto y lo que hace el sujeto. ¿Okay? Eso sería lo más importante que debemos entender en cuanto al predicado. Entonces, en el predicado sí nos dice qué es lo que hace una persona, qué es lo que está haciendo, pero también cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, tiene toda esa estructura que nos permite tener una oración mucho más completa y también la capacidad para poder comprender a ciencia cierta qué es lo que se nos está diciendo. Muy bien, entonces vamos a ver sobre los tipos de predicado, vamos a hablar sobre eso y también vamos a irlos, no por cuestiones técnicas, no tengo pizarrón hoy, pero voy a tratar de dictarles para sus apuntes la información y que usen su cuaderno para que las tengan ahí y no perdamos ese apunte, ¿ok? Entonces, vamos a poner en nuestro cuaderno ahí, por favor, vamos a definir primero, ya definimos qué es el predicado, ¿ok? Y vamos ahora a definir qué es el núcleo del predicado, que esa es también una parte muy importante que quiero que ustedes tengan ahí con atención, ¿ok? Entonces, vamos a definir que el núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Así como el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto, el núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Esta función siempre va a recaer en quién creen, en el verbo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente video.